horas a las 20:10 en Beliza. Juega Sol de América ante General Díaz. Ricardo giró, remató. ¡Gol! ¡Gol! De Cristóbal Colón, de J. Augusto Saldívar. Mario Ricardo giró y remató, potente, esquinado, por bajo, con veneno, inatajable para el portero Sosa. Empata el partido 10, 1-1 está el juego, 34 minutos del primer tiempo. Hermosa jugada de pelota quieta, porque terminó Mario Ricardo engañando a todos. Se venía perfilando el capitán, el número 20, estamos hablando de Miguel Ricardo, pero apareció el otro Ricardo, Mario en este caso pegándole por sorpresa para engañar a todos y definir de esta forma con ese remate por bajo, con mucha potencia, bien esquinado, para decretar el 1-1 en este partido. Hermosa jugada de pelota quieta. Si es Ricardo, tiene que ser el goleador y buen jugador. Sí, 14 horas, pero va recuperando Leiva, va a buscar el arco, Leiva remató. Buen pase finalmente. Salinas tiene la pelota, ahí está Richard, va a girar, va a buscar el arco. Está habilitado Mario, Ricardo. Cristóbal Colón, otra vez Mario Ricardo, habilitado, se metió en el área, allí donde sabe, cuando salía el portero Sosa, define despacito, con suspenso, lentamente la pelota entra dentro del arco que defiende Sosa, perdía 1-0 y parecía que se diluía la acción. Mirá cómo Richard Salinas lo habilita a Mario, que define bien, ya dio vuelta al marcador el equipo visitante, gana el conjunto de Cristóbal Colón, 2-1, otra vez lo hizo Mario Ricardo. Y en 4 minutos lo da vuelta el equipo de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. A partir del empate, ganando en confianza para manejar la pelota, para hacerlo también con mucho criterio. Algo que le venía faltando al equipo de Cristóbal Colón, lo encontró luego de la igualdad. Sucesión de toques con mucha precisión. Pase fabuloso de Salinas entre líneas para sorprender a todos. Correcta posición de Mario Ricardo, que no falló ante la salida de Sosa, definiendo y poniendo la sorpresa aquí en Areguá. El 2-1 de Cristóbal Colón golpea la visita y lo gana por ahora. Avanza rápidamente David Acosta por el costado derecho. Ya se la va pidiendo más atrás. El otro Acosta, Thiago, el centro, atención, ¡gol! ¡Gol! Cristóbal Colón, lo hizo el emperador. Nos decían, es uno de los mejores jugadores y con la barba de Leónidas termina definiendo realmente como un emperador magnífico. El centro desde la derecha y allí aparece en la boca del área chica frente al arquero para definir con pierna derecha. Gran acción del Cristóbal Colón, que rápidamente se pone en ventaja. Señoras y señores, gana el Cristóbal Colón, gana el local, ya le está ganando 1-0 al Pilcomayo, Landolfi. Más presente que nunca el goleador Mario Ricardo, Henry Ricardo también, por supuesto, el emperador, así lo llaman. Él se hizo sentir, ya convirtió 2 goles de los 3 en lo que fue la victoria de este equipo del Cristóbal Colón en el partido pasado. En la segunda acción define y concreta el primer tanto aquí en condición de local, porque él tuvo la primera con pelota quieta, en la segunda adentro con una muy buena pelota cruzada también de Acosta, que había sido una de las figuras también en el partido pasado. Contundencia por el lado de Cristóbal Colón. Segundo ataque, ya lo gana 1-0, producto simplemente de la aparición de su mejor hombre, del goleador, del emperador Mario Ricardo, el 10 para este 1-0. Cristóbal Colón. Y tremendo lo que se está viviendo aquí en el Fortín, señores. El público del Colón de pie, no lo puede creer el público allista. Ya me va a contar Giselle lo que dice Carlos Gómez. Se levantó, se soltó, ¿qué pasó con él? Le va a pegar Mario Ricardo. El emperador para entrarle, atento Fernández. Ahí va Ricardo, la picó, golazo. ¡Gol de Cristóbal Colón! Más que el descubridor de América ni las 3 carabelas. No es Cecilio, no es Messi. El emperador Mario Ricardo, señores, la picó y en 1 minuto lo da vuelta al equipo visitante. Señoras
por esta magnífica definición. Mirá, terciopelo, ahí está, suavecita la picó, para que todos los que están presentes disfruten de esta joyita. El postre es la cerecita de una torta bastante grande que todavía queda mucho por comerse. Pero fíjense la definición de Mario Ricardo. A través de él gana la visita, gana Cristóbal Colón 2-1 sobre Hayes. Hay que animarse, se suele decir. Bueno, ahí apareció Mario Ricardo, el número 10, con toda la confianza, con toda la determinación de picar la pelota. Golazo aquí en el Fortín de Tacumbú en un par de minutos, cambiando rotundamente la historia de este compromiso. Por el juego aéreo que tiene el equipo de Colón. Tiro libre, se viene el centro de Ricardo, pelota arriba el arquero, la pelota queda picando, remata al arco, gol, Ricardo, gol de Colón, lo hizo el número 10, Ricardo lo hizo Mario Ricardo, un remate potentísimo. Decíamos que el juego aéreo era un quebranto permanente para Pilco Mayo, la pelota al área, el mal despeje y Ricardo que encuentra el arco de Juárez y marca la paridad cuando queda muchísimo todavía de partido. Queda un montón de juego y es una categoría donde definitivamente nada está acabado hasta que se dé el pitazo final del árbitro. Y esto se vuelve a ratificar porque habíamos tenido un partido entre Pilcomayo y 24 de septiembre. Estaba ganando 3-0 el conjunto de Pilcomayo y se acercó peligrosamente 24 de septiembre en aquel encuentro. En esta ocasión se acerca. Lo iguala el conjunto de Cristóbal Colón con un Ricardo que es insistente, que no se rinde nunca. Lo vuelve a conseguir y estoy hablando de...
10 Mario Ricardo y con la 13 Héctor. Una campaña a lo largo del torneo, tengan la oportunidad de dirigir el Mario Ricardo. Vamos a ver el equipo auriazul, se va a poner aquí está la ciudad de Areguá para acompañar al auriazul de esta ciudad. por la tarde a las 4 para ser más preciso. Presidente Ayes, tiene condiciones el delantero del 24. Hay varios que tienen buenas condiciones en este equipo del 24 de septiembre. Viene el remate de Mario Ricardo. La imagen se queda con Tiago Acosta. Este es Mario Ricardo. De botar la pelota antes de llegar a la posición del portero de Cristóbal Colón llevaba mucha potencia. Mario va a rematar. Ricardo. Es bueno Ricardo, es técnico y está secundado por un Aurelio Acosta que está Centurión metiéndose por el medio. Allí está Centurión. Deja para Ricardo. Allí está Mario. Ricardo se mete en el área. Allí está Ricardo. Persiste en el área. Viene el remate colocado. Se salva el equipo de 24. Otra jugada técnica por parte del 10. Mario Ricardo. Segundos pasaron para que otra vez aparezca Mario Ricardo. Aquí inclusive con potencia ganando porque es muy bueno técnicamente, pero le cuesta desde la velocidad. Igual aquí le puso muchas ganas a esa jugada para terminar ganando. Fue un mes a México, Freddy, en la filial de Querétaro. Allí va buscando Mario Ricardo, se mete en el área. Ricardo y el centro retrasado. Pelota para Centurión. Ricardo lleva. Ahora se conectaron los hermanos Miguel y Mario. Ahí está Ricardo. Va a girar. Buena acción de Ricardo. Pase para Miguel. Devolución para Miguel. Para Mario. Sale Sosa. Se queda con la pelota. Giselle Ortiz. Brian Sala, camiseta 12, 16 para Luis Leiva, 17 para Rubén. Nos pedía un hincha de Cristóbal Colón que llamemos al número 10 de este equipo, el emperador Mario Ricardo. Había sido por supuesto gran figura en el partido pasado en lo que fue el triunfo ante el 24 de septiembre de Areguá, convirtiendo 2 de los 3 goles. Mario Ricardo, el número 10, hoy por supuesto con esa intención de seguir con esa importante racha, convirtiendo goles para poner a este equipo en el ascenso, para poner en la primera vez en la próxima temporada al Colón. ¿A Miguel Ricardo se va a enojar si le digo el torito? Me parece, ¿eh? No creo. Le va a entrar el emperador, señores. Le pega Ricardo, el remate de Ricardo. Termina por línea final, no pasó muy lejos del palo derecho del arco defendido por Rolón. Había intentado por abajo para que la pelota por supuesto vaya picando y sorprender al portero. No dejó de ser interesante la propuesta aquí de Mario Ricardo, el 10 de Cristóbal Colón. Elevada, se siente el calor. Estamos llegando recién a los 15 minutos y el partido tiene un ritmo tremendo en este arranque. Señor. Vertiginoso arranque, la tiene Ricardo. Va ganando el costado, le va a entrar el emperador. El remate del emperador se desvía en Goiris, por eso será tiro de esquina para el Cristóbal Colón. Se entusiasma la gente con esto. El DT Elio López y el hermano Rubio. Esperemos que nos inviten a un caldo de gallina casera. Espectacular. Sí, no lo están. Y acá Después, Ricardo es corpulento, es grandote, el 10 de Cristóbal Colón, pero tiene una muy buena técnica, Quique, maneja bien la pelota, el 10. no es aquel número 9 tosco, Que solamente torpe, apuesta a lo físico. Exactamente. Que lo ponen para los centrazos. La tiene justamente Mario Ricardo, mete un enganche. Ahí pasó de largo Goiris, insiste Mario Ricardo, quería meterse al área. General Julio Carlos Gómez. Premio a quienes pueden dominarla tranquilamente y salir jugando en este tipo de escenario, porque hace un momento Chena le tocaba la pelota atrás a Zárate y terminó haciendo un bote antes de que pueda reventarla en el fondo y la sacó con la canilla, te digo. En algunos sectores está bien el campo de juego, pero en otros todo lo contrario. En ese sector, ahí donde cae el emperador. Espérame que se viene Acosta, atención con esto, el centro de Luis, el segundo palo Mario Ricardo. ¡Y la pelota por arriba del travesaño! Estaba solo el emperador Landolfi. Un momento de confusión, terrible situación por la cual atraviesa Presidente Ayes, que no se puede recuperar realmente de lo que está pasando en un par de minutos, de tener en el bolsillo un partido y de no pasar por complicaciones. Meneles sólido en el arco del Cristóbal Colón. Estamos promediando, señor Quique Enciso, este segundo tiempo y el compromiso que ha bajado un poco en intensidad en estos últimos minutos. Y Presidente Ayes que seguramente ya... Golpe de cabeza para adentro para Centurión y este que mete para González. Lucha el número 10 bajando la pelota a Ricardo. Sigue Ricardo, defensor. Aquí se viene buscando la pelota a Ricardo. Sigue Ricardo. Busca
baja el perfil para tocar arriba, prefiere hace minutos del primer tiempo. Acosta ahí el saque de esquina, pelota arriba, Leiva. Y el remate de primera cayéndose de Ricardo, termina por línea final, que bien le pegó el 10. Primero había ganado muy bien Leiva, el número 16, y la pelota termina por línea final. Consigue este gol luego de haber peleado una pelota importante. Y aquí se viene la réplica, cuidado con esta carga, el centro, la pelota salía larga. De cabeza desvía sutilmente el defensor Martínez, el balón le queda a Ricardo, busca la cooperación de Leiva. Entregan para Centurión, conecta al área, no puede nadie, le va a quedar a Ricardo. El remate del 10 que rebota, otra vez a Ricardo. Ricardo se quiere meter el número 10, engancha a Ricardo, cruza al área, arriba. Mucho tiempo interviene Vélez, sacando con golpe de puño. Mitad de la cancha, aquí está robando la pelota Ricardo, se viene Ricardo, el toque cortito para Centurión, limpió el camino, Centurión tira.